Conversando sobre la ley de medicamentos, hemos visto que se está comenzando ya a hacer referencia a un reglamento también que ha surgido a partir de este año, y decíamos que esto pues traía como principio fundamental el control de precios para poder reducir los precios, lo cual es un anhelo de todos los salvadoreños. Doctor, ustedes que conocen de todo este tema de medicamentos en forma, usted decía que una cosa era el precio, otra cosa es la calidad también. Y Miguel decía que podía haber ciertos medicamentos que no tenía un sustituto, digámosle así, o que funciona mejor en una persona, uno de un laboratorio internacional que de un laboratorio nacional, porque hay organismos de organismos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ven ustedes eso y el hecho de este control de precios sobre estos medicamentos que en algún momento puede generar alguna escasez de medicamentos, ¿verdad? Mire, nosotros realmente nos preocupa varias cosas y creo que es importante explicarle a la población. Como lo mencionó el ingeniero Lacayo, en el país más o menos un 17% de la población tiene la cobertura por el Seguro Social. Cerca del 80% de la población debería de ser atendido de una forma similar al Seguro Social, es atendido en las instancias o en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública. Y cerca de menos del 1% de la población tiene capacidad para pagar una consulta y un servicio privado para atenderse unas enfermedades. Entonces creemos nosotros que realmente el tema de abastecimiento de las instituciones públicas debería de haberse tratado en una forma adecuada, porque lógicamente si allí tenemos el 98% de la población, no tendríamos que andar con dificultades de controlar precios, de controlar calidad. Es un tema que a nosotros nos preocupa, como les decía anteriormente, porque lógicamente nosotros sí quisiéramos que se respetara el criterio del médico, ¿verdad? Y eso no significa que siempre recetamos productos de marca o productos innovadores. Nosotros, si vemos la proporción en cómo se atiende a la población, el 98% de la población que es atendida en el sector público, todos se recetan con nombres genéricos, ahí nunca se recetan marcas, ¿verdad? La mayoría de la población que es atendida en un hospital o en una unidad de salud lleva su receta con medicamentos genéricos, y cuando en la farmacia no le dicen que no hay, buscan las farmacias privadas buscar el medicamento que el médico le ha recetado. Nosotros como médicos tenemos un compromiso ético con la población que nos consulta, de no basarnos, digamos, en un cuadro básico, ¿verdad? Que es lo que quieren hacer los gobiernos, ¿verdad? Que nos basemos en un cuadro básico, y muchas veces el cuadro básico es tan limitado que el medicamento que necesita la población o la persona enferma no está dentro del cuadro básico. Entonces, es un dilema, porque estas personas, al salir a buscarlo a las farmacias, hay productos innovadores que no tienen, digamos, no hay productos genéricos en el país. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los laboratorios extranjeros, por ejemplo. Muchos de estos, lógicamente, al controlarles un precio y no dejarles un margen de ganancia, además no solo significa dejar el margen de ganancia, ¿verdad? Sino que significa que si los precios en el país los ponen más baratos que Guatemala, Honduras, digamos, ellos perderían más en vender aquí, porque lógicamente los otros países van a querer que también les modifiquen los precios. Entonces, como les decía, el gremio médico realmente no tendríamos que estar en una discusión de precios, porque aunque se ha vendido la mala imagen, aunque se ha vendido el hecho de que el gremio médico siempre ha recibido dádivas de parte de la industria, creo que eso es una de las mentiras más que se utilizan, ¿verdad? No podemos negar que hay un porcentaje mínimo de colegas que en algún momento pudieron haber aceptado dádivas, pero no es el gremio en general que se ha visto beneficiado de eso. Al contrario, nosotros no tenemos por qué ser enemigos de la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional. Creemos que podemos tener una relación transparente, ¿verdad?, de apoyo mutuo. Hay un tema importante que nos interesa, creo que a la industria y al gremio médico más, que es la educación médica continua. Es un tema que esta ley va a venir a afectar, tenemos que ser claros. En otros países la industria por ley tiene que dar un cierto apoyo a la educación médica continua, que no solo beneficia al gremio médico,
sino a la población. Entre más actualizados estén los médicos de un país, tiene más capacidad de atender como se merece la población, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que no tenemos por qué entrar en un conflicto, el gremio médico con la industria. Tenemos temas en común, probablemente hay temas en los que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Que no compartimos las mismas ideas, pero sí al final tenemos que pensar nosotros como gremio médico en el beneficio de la población, y lógicamente ellos tienen que buscar los intereses de sus empresas. ¿Y el beneficio de la población lo podría interpretar uno como que tenga mejores precios o que se cure? Lo que pasa es que es un tema difícil, porque si los hospitales o la red pública solventaran todas las necesidades en medicamentos, las personas no tendrían que andar viéndose beneficiadas de que le vendan más baratos los medicamentos, ¿verdad? Las personas les debería de proporcionar el medicamento y no entrar en este dilema si me va a alcanzar o no comprar una medicina. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? Y como lo estaba mencionando en el reglamento, muchos de los productos que la mayoría de la población son los que compran por las dificultades económicas que existen en el país, no van a tener ninguna modificación, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregar tal vez un punto, y un punto bien importante, es el hecho de que, si bien es cierto, la accesibilidad a los medicamentos del sector privado ronda el 95%, o sea, es decir, existen medicamentos disponibles en el sector privado para todos. Ahora, con esto se sucede y se contrae, digamos, esa accesibilidad. Nosotros esperaríamos de parte del sector público que existiera un presupuesto adicional para compra de medicamentos. Y vemos cómo es lamentable que en vez de haber un aumento para la compra de medicamentos en el presupuesto de compra de medicamentos, vemos que existe una reducción en el presupuesto de alrededor de 7 millones para la compra de medicamentos. En Entonces, 2013. En el 2013. Entonces, bueno, ¿cómo va a quedar la población si encima de eso, de cierta medida, se le va a restringir el acceso a ciertos medicamentos en el sector privado, pero también va a haber menos dinero para comprar medicamentos en el sector público? Ahora, el gobierno siempre ha comprado muchísimo más barato de lo que compra el sector privado, llamémoslo así, Sí. como un todo, ¿verdad? Sí, es obvio, vaya, las cantidades son mucho mayores y hay una certeza del volumen que se va a comprar, ¿verdad? Que es lo que no existe en el sector privado. En el sector privado no existe una certeza, sino que existe, digamos, un presupuesto, ¿verdad? Yo pienso que vamos a vender tanto, por ejemplo. No existe una certeza real de lo que se va a vender, ¿verdad? También los empaques son diferentes para el sector público que para el sector privado, ¿verdad? Existe una norma de etiquetado. Y el costo de transacción es muy distinto. Sí. ¿Verdad? Es decir, una cosa es que el gobierno compre, por decirte, 1 millón de amoxicilinas y le hace un embarque de laboratorio directo a las instalaciones para entregárselo. No involucra a un visitador médico, no involucra a un vendedor de medicina, no involucra un intermediario entre un laboratorio, droguería, farmacia. La farmacia en realidad tiene costos de transacción sumamente altos. Pareciera que los señores que han hecho esta ley creen bueno, la verdad que la mayor parte nunca han tenido un negocio, no saben en realidad. Nunca han pagado una planilla con sus recursos, entonces no saben lo que es manejar ni siquiera un negocito como una farmacia. Pero una farmacia, imagínense lo que es servir un acetaminofén, si sale más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Porque te van a pagar 5 centavos por la pastillita o 7 centavos por la pastillita, cuando servirlo, una farmacia que tal vez operarla cuesta $4,000 al mes y hace 4,000 transacciones en el mes, en realidad le costó $1 a la farmacia solo servir esa pastilla. O sea, el costo de transacción es muy distinto, ¿verdad? Cuando tú tienes que pagar salarios, arrendamientos, energía eléctrica, seguridad, no digamos la gente que le toca pagar por todas las extorsiones. Entonces, sí, en el mundo entero los gobiernos compran más barato que lo que compra el sector privado de uno en uno, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? ¿A dónde está el problema entre la ley y el reglamento? Porque yo he escuchado que la ley dice una cosa y que el reglamento va más allá de la ley. ¿Es así la situación? Es que lo que sucede fue, si tal vez nos remontamos históricamente al tema de la ley, es que, miren, si por 10 años hubo una discusión de la ley en la Comisión de Salud y a última hora se aprueba una ley que ni siquiera fue discutida en la Comisión de Salud, entonces, o sea, yo pienso que es una falta de seriedad el que en un momento electoral se meta una sorpresa de ley, ¿verdad?,
y que con intenciones más de votos que de la salud de la población se apruebe. Entonces, el hecho de haber aprobado una ley que no fue consultada en la Comisión de Salud, que únicamente fue vista por un partido político, que pasa al Pleno en votación a 15 días de las elecciones, pienso yo de que no fue la mejor ley para haber sido votada dentro de la Asamblea. Fue más pensando en los votos que en la salud de la gente. Pero lo aprobaron todos los partidos. Lo aprobaron todos los partidos. ¿Y eso venía del FMLN, esa ley sí, que se aprobó? Sí, ¿O qué? venía del FMLN y como decía Miguel anteriormente, había una ley de consenso que estaba siendo discutida dentro del seno de la Comisión de Salud y esa ley a última hora fue apartada y fue impuesta una ley, ¿verdad?, que venía del partido de gobierno y fue aprobada en términos electorales, donde nadie tuvo el valor de decir no voy a votar por esta ley porque a la larga va a ser muy complicado. Entonces, al aprobar una ley que no fue discutida en la Comisión de Salud de la Asamblea, obviamente el elaborar un reglamento para una ley que ha sido aprobada de esa forma es sumamente difícil. Nosotros vemos cómo el reglamento prácticamente se tardó más de un año en establecerse. ¿Y por qué? Porque la ley tiene tantos artículos con una serie de dificultades que es muy difícil hacer un reglamento. Entonces el reglamento, digamos, al haber unos artículos tan confusos, van a tener un reglamento que obviamente hasta dónde van a poder estirar la letra de la ley para hacer un reglamento que pueda ser funcional. Okay. Vamos a un corte comercial y si quieres, Miguel, venimos después contigo justamente porque cuál es la intencionalidad que ha habido detrás de esta ley también, pues tratemos de encontrarle porque fue aprobada unos días antes de las elecciones, ¿verdad?, anteriores, presionando a todo el mundo para que la aprobara y todos tuvieron miedo de que si no les iba a generar costos políticos en las elecciones, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.